Hola, vamos a dar inicio a la resolución de los casos clínicos presentados al comienzo del módulo. En el primer caso, teníamos a Donatello, de 73 años, que nos consultaba por un cuadro de disnea de esfuerzo de 3 meses de evolución. A su vez, en el último año, había presentado 2 episodios sincopales. Como antecedentes, es exfumador y tiene hipertensión arterial. En el examen físico cardiovascular encontrábamos un soplo sistólico eyectivo con propagación a cuello y el pulso arterial de baja amplitud y ascenso lento. En base a esto, nos preguntamos cuál es nuestra impresión diagnóstica, las diferencias semiológicas que presenta el soplo del paciente con respecto a un soplo de insuficiencia mitral, los hallazgos en el examen físico que indicarían gravedad de la valvulopatía que presenta Donatello y con qué examen complementario confirmaríamos la misma. En base a los datos recabados de la anamnesis y del examen físico, el diagnóstico más probable es el de una estenosis aórtica. Recordemos que la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en la población añosa. Generalmente se asocia a factores de riesgo como la hipertensión arterial y el tabaquismo, y clínicamente tiene 3 síntomas que son característicos: la disnea, el angor y el síncope, ambos durante el esfuerzo. La presencia de cualquiera de estas manifestaciones clínicas, sumadas a un soplo sistólico eyectivo que se propaga hacia el cuello, apoyan fuertemente el diagnóstico de una estenosis aórtica. El soplo de la estenosis aórtica es un soplo sistólico que tiene su epicentro a nivel del área aórtica, es eyectivo, romboidal, rudo, respeta el segundo ruido y se propaga hacia el cuello. En cambio, el soplo de la insuficiencia mitral, también sistólico, tiene su epicentro en el área mitral. Es regurgitante, soplante, embarra, borra el segundo ruido y se propaga hacia la axila. Los criterios de gravedad al examen físico que indican justamente gravedad de una estenosis aórtica son la duración del soplo, mientras más dure el soplo, más grave la valvulopatía, su acentuación tardía, la presencia de un R2 disminuido en intensidad y con desdoblamiento paradójico, y la presencia de un R4. Cualquiera de estos hallazgos indican gravedad de la estenosis aórtica. Y por último, el examen complementario de elección para confirmar la presencia de cualquier valvulopatía, no solamente de una estenosis aórtica, es el ecocardiograma Doppler. En el caso número 2, teníamos a Amanda, de 67 años, que nos consultaba por palpitaciones de una semana de evolución. Como antecedentes, Amanda tiene hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. En el examen físico la encontramos taquicárdica. Le hacemos un electrocardiograma que evidencia el siguiente trazado. En el electrocardiograma encontramos una taquiarritmia de complejos QRS estrechos, irregulares, con ausencia de onda P. En base a esto nos preguntamos cuál es el diagnóstico electrocardiográfico, qué factores de riesgo presentes en la paciente están asociados al desarrollo de la arritmia que encontramos en el electrocardiograma, los hallazgos que esperamos encontrar en el examen físico cardiovascular y las complicaciones a las que se encuentra expuesta la paciente. El diagnóstico electrocardiográfico es el de una fibrilación auricular. Recordemos, la fibrilación auricular es una taquiarritmia de complejos QRS estrechos, irregulares, con ausencia de onda P. Y los factores de riesgo presentes en Amanda que favorecen el desarrollo de dicha arritmia, primero son la edad. Recordemos que la fibrilación auricular es una arritmia
que afecta a la población añosa fundamentalmente, la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. En el examen físico cardiovascular, los principales hallazgos van a ser a nivel del pulso arterial, donde vamos a encontrar un pulso arterial irregular y desigual. Y a la auscultación cardíaca podemos encontrar un R1 de intensidad variable, debido a los diferentes volúmenes de fin de diástole y volúmenes sistólicos que se producen en esta arritmia. Las complicaciones a las cuales está expuesta la paciente son principalmente el embolismo sistémico. Recordemos que el embolismo sistémico es la principal complicación de la fibrilación auricular, pudiendo manifestarse como un accidente cerebrovascular. Otras complicaciones están dadas por la insuficiencia cardíaca y la taquicardiomiopatía. Por último, en el tercer caso, teníamos a Dionisio, de 80 años, que nos llegaba a la consulta por haber presentado episodios sincopales en la última semana. Como antecedentes, es exfumador, tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus. Su medicación habitual abarca enalapril, bisoprolol y metformina. En el examen físico lo encontramos con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, una tensión arterial de 160, 22 ciclos por minuto de frecuencia respiratoria y 36 grados centígrados de temperatura axilar, con un pulso regular e igual. En base a esto, nos preguntamos cuál es nuestra impresión diagnóstica y los diagnósticos diferenciales que podemos plantearnos. Nuestra impresión diagnóstica inicial es que el paciente presenta una bradiarritmia sintomática. Bradiarritmia, la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, y sintomática manifestándose por síncope. Los diagnósticos diferenciales de la probable bradiarritmia que presente el paciente, en base a los datos de la anamnesis y del examen físico, donde tenemos un pulso regular e igual, nos orientan a una bradicardia sinusal o a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Le hacemos un electrocardiograma y en el electrocardiograma observamos lo siguiente. Primero constatamos la bradiarritmia y vemos en esta bradiarritmia que los complejos QRS son regulares entre sí y las ondas P también son regulares entre sí. Pero no existe ninguna relación entre las ondas P y los complejos QRS. Esto permite hacer el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Recordemos, en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, tanto las ondas P como los complejos QRS van por su lado. Por eso existe una disociación auriculoventricular. Por lo tanto, vamos a encontrar una bradicardia donde los QRS son regulares entre sí, las ondas P son regulares entre sí, pero no existe ninguna relación entre las ondas P y los complejos QRS. Y en este tipo de arritmia, en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en el examen físico, además de la bradifigmia, podemos encontrar las ondas A en cañón esporádicas en el pulso venoso y signos de inestabilidad hemodinámica.